Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy vamos a conversar con el abogado Manuel Sierra sobre las expectativas que hay alrededor de la persona que pueda ser nombrada en la Procuraduría General de la República por los retos que hay respecto a la administración del Ministerio Público y los desafíos respecto al reclamo de una gran parte de la sociedad de que se investiguen a funcionarios señalados como posibles corruptos y que no haya impunidad y que se ponga fin a esa protección que se ha dado a las personas que van al Estado y se enriquecen. Hola Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Es un placer para mí poderles acompañar y exponer, apelando a mi experiencia, lo que en torno a lo que manifiesta, valga la redundancia, poderle aportar al país a través de este extraordinario canal de comunicaciones. Muchas gracias Manuel. Bueno, ¿cuál sería para ti el perfil ideal de la persona que el presidente Luis Abinader pudiera nombrar para procurador general? Lo primero es que entiendo que tiene que ser una persona que esté muy vinculada al sistema, que esté en ese día a día de lo que ha venido pasando en los últimos años. Una persona con, lógicamente, con buenas prendas de moralidad, de decencia, de prudencia, de experiencia, y que tenga la voluntad de que ciertamente a los actos de corrupción, que ha sido lo que en mayor medida la población ha venido reclamando, es la verdad de todo esto, que le pudiese de alguna forma no poner fin, porque es imposible ponerle fin, pero iniciar las actuaciones necesarias para enviar mandados serios a los que se fueron, a los que aspiran y a los que están llegando ahora, porque el país no puede seguir en ese derrotero, en ese mundo perdido del manejo inadecuado de los fondos públicos. Por tanto, me parece que la persona que nombre el presidente de la República que designe tiene que ser una persona, un abogado, que en los últimos años haya estado vinculado al sistema, porque el que está en esto tiene la ventaja de que conoce el día a día y las incidencias de lo que ha venido pasando. Por tanto, eso le permite tener una mayor conexión de cara a lo que la población ha venido exigiendo en los últimos años y que no es un secreto para nadie, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, aun y cuando, por llamarlo de alguna manera, fueron digamos, las esperanzas que desde hace años había venido acumulando el pueblo dominicano porque habían críticas al por mayor y detalle de los gobiernos anteriores, o sea, de los dos partidos mayoritarios en ese momento. Arranca con el Partido Reformista Social Cristiano, donde el presidente de la República llegó a decir que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Luego viene el PRD, donde también la población, varias generaciones, había venido acumulando la esperanza de que esos actos groseros y evidentes de corrupción, de alguna forma se le tenía que poner límite o crear las bases para combatirlo. Fíjense que en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, cuando arranca Leonel Fernández, se crean una serie de instituciones con esa finalidad. Y de hecho hasta comienzan a arrancar. Pero ya, digamos que en los términos de ese primer gobierno de Leonel Fernández, las cosas comienzan a cambiar. En el propio gobierno de Hipólito Mejía también se intenta de que las cosas caminen así. Y yo puedo decir que los dos primeros años se avanzó bastante. Luego, en los últimos 2 años, también se cayó
la lucha. Y luego, en los últimos años, el Partido de la Liberación Dominicana fue la debacle. Por tanto, En el a caso, este Manuel, gobierno, del procurador, hemos tenido figuras importantes que han ocupado ese puesto, gente con reputación, buena formación, pero en otros casos hemos tenido personas que la gente se ha preguntado, y sobre todo ustedes, la gente de la comunidad jurídica, los abogados, los que acuden a las cortes y gente que está en las escuelas enseñando y formando a los futuros abogados, se preguntan por qué. Por ejemplo, este actual procurador no se le conoció una carrera como litigante ni un hombre de los tribunales y de buenas a primera procurador, que es el cargo más importante del Ministerio Público. En el pasado lo hubo con el señor no último que nombró Hipólito. ¿Cómo era que se sí, llamaba? Que decía, no se Víctor desesperéis. Céspedes. ¿Cómo es? Sí, Víctor Céspedes. Víctor Céspedes. Céspedes. Entonces uno se pregunta, ¿no habían otras personas? Porque aquí yo creo que tenemos, dicen, hay gente que dice que hay abogados de más. Yo no sé tanto ni de más, pero hay muy buenos. Entonces, para escoger a alguien con la capacidad, hay. Entonces, tú dices que ese es un aspecto, que conozca, que sea una persona que tenga la experiencia. Lo otro sería, se habla de reformas en el Ministerio Público. ¿Cuáles serían esas reformas más importantes que se pudieran impulsar? Bueno, hay un nudo gordiano en este momento, porque el gobierno de la Liberación Dominicana, yo digo que en un acto de maldad, porque no fue un acto para generar la institucionalidad, aunque teóricamente así se deja entender. Trató de tener un ministerio público hasta cierto punto acomodado, porque en su proyecto político ellos habían alcanzado a ver, o era parte del proyecto, querían tener un partido único por muchos años. Tanto así que el presidente Leonel Fernández llegó a decir que su partido sería una fábrica de presidente y que iban a gobernar durante 40 años. Por eso entonces, ellos crean constitucionalmente el Ministerio Público, que no es malo, y en otros países del área ha venido ocurriendo, eso es bueno. Sin embargo, generalmente lo que hicieron fue escoger muchos, digamos, dirigentes políticos del Partido de la Liberación Dominicana, dirigentes y militantes, y entonces lo fue colocando como ministerio público. Eso no quiere decir que mucha gente, porque esté vinculado a un partido, no pueda hacer las cosas. Yo creo que hay gente que está vinculado a partidos políticos y actúa con mucha honestidad y actúa apegado a la parte ética, a la parte moral. Pero creo que el Partido de la Liberación Dominicana, cuando constitucionaliza el Ministerio Público, no lo hace con la finalidad de que funcione institucionalmente el país, que debió ser o debe ser lo adecuado, sino que lo hizo con la finalidad de alguna forma de tener la fortaleza y no poder llevar a cabo muchísimas cosas, por ejemplo, en el campo de los actos de corrupción que se debían llevar a cabo. Y por eso Manuel, entonces, ahora debemos ir tenemos a la una pausa. dificultad. Lo que Cuando pasa es que te quería retornemos, contestar la pregunta. cuando Te retornemos, quería para que me responder. detalles un Ok, poquito más, porque me están pidiendo la bien, pausa. ¿Sí? ok. El abogado Manuel Sierra Mani es nuestro invitado de hoy. Estamos hablando sobre el Ministerio Público, los desafíos que tiene por delante. Tú decías, esa reforma que se hizo se referían, ¿verdad?, a instituir la carrera, ¿verdad? Y además que se Es correcto. incluyó en la Constitución del 10 el procurador en el Consejo de la Magistratura. Entonces tú dices que el PLD Sí, usó eso políticamente. exacto. Entonces, las reformas que se deben hacer, primero, el Procurador General de la República hay que sacarlo del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Porque es que los jueces, cuando fue designado el procurador en esa condición, comenzaron a tener un poco de temor porque finalmente todos los jueces quieren llegar a la Suprema Corte de Justicia. Y entonces, si el Procurador General de la República es el que de alguna forma te facilita,
te interroga, te investiga al momento de tú postularte para llegar al rango más alto en la Suprema Corte de Justicia, entonces eso de alguna forma atemorizaba y pudimos ver eso en la escogencia de los jueces, que el Procurador General de la República, utilizando sus sistemas de investigación, utilizó muchísimos datos que de alguna forma los sacaron a través de los organismos de seguridad y los utilizó mientras se presentaban estos ciudadanos queriendo seguir como jueces de la Suprema Corte de Justicia, y entonces esa manera un poco antiética que usó el Procurador General de la República genera y envía un mensaje al resto de los jueces hacia abajo. Es decir, dice, este hombre en algún momento, si yo aspiro a juez de la Suprema Corte de Justicia, como es parte del Consejo, me va a cuestionar. Esto no, yo no estoy diciendo con esto de que los jueces estén actuando mal y que por eso y que se le esté dando investigación, seguimiento a los Pero se jueces, les pone una que no es la presión, función. se les pone Exacto. una presión. Que no Y es correcto. recordamos Entonces, por tanto, la valiente exposición del juez Martínez. Tú recordarás, correcto. cuando Sí, dijo esto correcto, es del una juez barbaridad, Martínez. ustedes los políticos son los que controlan todo esto. Es correcto. Y además de eso, el Procurador General de la República es un funcionario de la libre elección del Poder Ejecutivo, es decir, también el Poder Ejecutivo tendría una mayor participación en el seno del Consejo porque tiene a los senadores y diputados que son de su partido, tiene al presidente de la República y tiene al Procurador General de la República. Yo creo que eso fue un mal paso cuando en la Constitución del 10, entiendo que de alguna forma estuvo de acuerdo con eso, Domínguez Brito, fue un gravísimo error. Esa es una de las cosas que yo creo que se debe reformar. Creo que también el Consejo Superior del Ministerio Público, que es un órgano que tiene demasiado poder, más que el propio Procurador General de la República, es decir, el Ministerio Público en términos general lo es el Consejo Superior del Ministerio Público. ¿Por El qué? procurador es porque tiene casi 30 funciones de dirección de lo que tiene que ver de la operatividad del Ministerio Público. Inclusive, el Procurador General de la República no puede hacer absolutamente nada si no tiene que manejarlo el Consejo del Superior del Ministerio Público. Por Y tanto, Manuel, esos integrantes del consejo, por ejemplo, ahora si llega un procurador, ¿son removibles o deben agotar un tiempo específico ahí? hay que agotar un tiempo específico porque han sido escogidos mediante asamblea que está establecida en la propia ley, el Estatuto Orgánico del Ministerio Público, la Ley 133. Ah, entonces eso de Eso es alguna una parte. manera le ata las manos a quien llegue nuevo como procurador ahora. Ese es un grave problema. Sin embargo, el presidente de la República tendrá necesariamente, porque la propia Constitución dice que el Ministerio Público funciona de acuerdo a la ley. O sea, si es de acuerdo a la ley y el presidente de la República, conforme lo establece el 171, si mal no recuerdo, el 170, elabora una ley y dice cómo va a operar en términos generales el Ministerio Público, pues entonces no habría una, una situación, digamos, de romper la institucionalidad. Fíjate que en algún momento el próximo consultor jurídico del Poder Ejecutivo dijo en alguna conversación informal que él entendía que debía de reformarse la Constitución para arreglar algunas situaciones que tienen que ver con el Ministerio Público. Y vuelvo ahora a la pregunta inicial que me hiciste. No es posible combatir la corrupción con el actual Ministerio Público por un asunto sencillo. La mayoría de este Ministerio Público, algunos estuvieron participando en actividades políticas recientemente, fueron candidatos. Y si no, son de alguna forma militantes
o simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana llegaron por esa puerta. Y no es verdad que ellos van a llevar una lucha seria en contra de sus antiguos compañeros de partido. Ese es un asunto serio. Por tanto, yo creo que el presidente de la República tiene una situación difícil y tendrá que buscarle salida porque el pueblo dominicano votó para combatir la corrupción. Ahí no hay ahí no hay secreto. Esa es la verdad de lo que ocurrió en estas elecciones. Mucha gente votó por el PRM con la finalidad de combatir los actos de corrupción, de que se le dé un manejo adecuado a los fondos públicos. Y mi humilde experiencia me lleva a pensar y a entender que con este Ministerio Público, salvando excepciones, porque creo que hay gente seria que no son los beneficiarios de esta administración del procurador que se va, de este procurador que se va, que 2 días después, valga aclararte esto, yo participé con don Fausto en una entrevista que me hizo respecto a cuáles eran mis expectativas del procurador que había llegado. Y yo le dije que no tenía ninguna, justamente por lo que tú me Cuando planteabas. nombraron a Jean Alain García Rodríguez. Sí, no, dos. Recuerdo que si no fue ese mismo día en la tarde, creo que fue un día posterior, que a través de este programa me entrevistaron sobre cuáles eran mis expectativas del procurador que llegaba. Y yo le dije que ninguna, justamente porque dije que era una persona que no estaba involucrada en el día a día del sistema judicial dominicano, que venía de instituciones vinculadas al Estado, pero de carácter administrativo y que no tenía la más mínima experiencia para poder llevar a cabo de manera adecuada y triunfante las riendas del Ministerio Público. Me Vamos a decías otra entonces, pausa, Manuel, y ok, continuamos, que el tema es muy interesante. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Nuestro invitado de hoy es el abogado Manuel Sierra. Manuel, algunos plantean de que tal vez en República Dominicana sea necesario crear la figura de el ministro de Justicia, que se supone que aquí equivale al procurador. ¿Tú piensas que es necesario dar ese paso? sería un asunto puramente formal, porque de hecho ya la institución existe. Sería básicamente cambiarle el nombre, no habrá muchos ajustes. Es prácticamente lo mismo, es colocarlo con ese nombre. Y entonces darle un poco más de independencia, que es la palabra que hemos venido manejando en los últimos meses, de si se designa un procurador independiente o se designa algún abogado en la función de procurador que esté de alguna forma vinculado al partido de gobierno. Si se nombra el ministerio, sería más bien discutir entonces colocarlo como funcionario independiente y prácticamente ya el Ministerio Público está funcionando así, porque es independiente administrativamente, funcionalmente y hasta económicamente. Por No tanto, así en la visión de qué cosa es importante o no, la visión política, la voluntad política. Cuando por se eso te estaba digo, discutiendo, Manuel, la constitución de 2010, antes de que se aprobara y se proclamara y todo, hubo debate de si el procurador debía estar en el Consejo de la Magistratura y algunos abogados muy reputados decían, debe estar, porque la tradición nuestra, que proviene de los textos de la vieja Europa, el procurador es el brazo de la justicia que representa como al rey o al ministro, al al primer Poder ministro o al Ejecutivo. presidente. ¿Qué tú Sí. piensas de eso? Mira, Gustavo, este es un asunto serio y algunas veces uno tiene también esas divariaciones. En este tipo de país, voy a aterrizar un poco
de lo que yo creo. En este tipo de país, las independencias de los ministerios públicos han generado unos grandes desajustes. No sé si la población ha terminado ganando en el fondo, si la institucionalidad ha terminado ganando en el fondo. Si tú tomas como referencia los órganos independientes en América Latina en los últimos años, es verdad que han combatido un poco los actos de corrupción, pero también yo creo que han roto un poco con la parte institucional, porque es que yo creo como que la estatura de nosotros, salvo Costa Rica, ¿verdad? No ha llegado a tener esa, ¿cómo esa llamaría? Esa conciencia, ese nivel de concienciación de la verdadera función que deben tener estos órganos. ¿Qué ha pasado en América Latina con los órganos independientes? Han roto un poco la institucionalidad. Presidentes presos, que yo no me opongo a que si han metido la mano y han actuado contrario a la ley, no se haga. Pero entonces resulta que los que traen son peores. Y más que construir un acto de fuerte institucionalidad, nos hemos convertido en un desorden. Eso es la verdad. Entonces, yo tengo mis aprestos para América Latina, para nosotros, lo de habla hispana, de tantos órganos independientes. Y tenemos los ¿Tú ejemplos ahí, piensas que ahí debe están. haber una mayor centralización del poder? Es un órgano que tiene que estar vinculado, es un brazo armado, honestamente, del Poder Ejecutivo. Y creo que nosotros todavía no hemos alcanzado la madurez para tener esos niveles tan amplios de independencia. Si miramos América Latina, yo creo que América Latina hoy, más que tener una buena institucionalidad, lo que hemos roto es la institucionalidad que era precaria y ahora es peor. Pero esto, Independientemente de que... independientemente de si el procurador lo dejamos en el Consejo de la Magistratura o no. ¿Tú No, estás de yo acuerdo creo que con hay que que se sacarlo. deje? No, hay que sacarlo. Yo Hay que prefiero que sacarlo, siga, pero sí debe que siga siendo estar una vinculado al persona Ejecutivo. al Poder Ejecutivo y creo que debe irse integrando en los años un ministerio público que provenga de la escuela, porque es que hay una escuela del ministerio público y si tú observas los principales instituciones del ministerio público actualmente no están en manos de gente que haya salido de la escuela del ministerio público, están en manos de militantes o simpatizantes muy próximos del Partido de la Liberación Dominicana. Por tanto, aunque le estemos llamando públicamente de que tenemos más institucionalidad porque están constitucionalizados, en el fondo se parece mucho a lo que teníamos en los años 80 abajo, donde el procurador seguía siendo y todo el sistema del Ministerio Público de la libre elección del presidente de la República, del Poder Ejecutivo en términos generales. O sea, aquí lo que se le ha dado es una forma distinta, pero en el fondo prácticamente seguimos siendo igual. Y ahí tenemos los ejemplos. ¿O acaso los casos de corrupción, bastante que se denunciaron, tuvieron éxitos en los últimos años? Ni con Domínguez Brito, que solamente escogió uno o dos casos, y básicamente el de Félix Bautista, y había tanta corrupción y gente más corruptas, y esto es grosero lo que estoy diciendo, igual, mayor y no menos que Félix Bautista. Sin embargo, Domínguez Brito no los combatió a todos y pudo haberlos combatido todos. ¿No? Y al Y había final él mismo desistió. correcto, y había denuncia seria. Lo otro, Jiménez Peña tampoco hizo nada. De manera que, y ya estaban constitucionalizados todos. Ya estaban constitucionalizados todos. De manera que aquí lo que hay que buscar, y es mi humilde opinión, gente seria, que los hay, gente que entiendan que razonablemente se debe perseguir los actos de corrupción, no se van a perseguir todos, es la verdad, porque esto es como el que pone un chinchorro en el río Sama para aterrizártelo, y no todos los peces que estén cruzando por ahí van a caer en el chinchorro. Los más grandes se agarrarán, los chiquitos se irán, y unos te volarán el chinchorro.
pero algunos se agarrarán. Entonces, aquí, la lucha contra la corrupción, hay que comenzar con los grandes casos, porque eso generalmente envía un mensaje al resto de la población. Y disuade a Y cualquiera que esté pensando pasarse de listo. Correcto, Muchas correcto. gracias, Manuel. Muchísimas gracias Bueno, por tu tiempo y tus explicaciones, muy interesantes. Y también a ustedes, amigas y amigos, gracias y no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.